es la segunda parte de nuestra nueva serie de historia del cine. Hoy abarcaremos las dos grandes corrientes del cine en los 50s y los 60s, además de hablar de la representación femenina en esta industria. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y a ratos me creo una femme fatal. Soy Camila Rincón y soy fanática número 1 de los musicales de los 60s. I'm singing in the... Sí, no, West Side Story, Funny Girls son mis favoritos, no, sí. La década de los 50 fue conocida por muchísimas cosas. Hubo prosperidad de la posguerra, variedad de actividades de ocio pues después de la guerra de Corea, el auge de los restaurantes de comida rápida, autocines, comenzaron los hogares completamente eléctricos, se inventó la primera tarjeta de crédito en Diners Club en 1951, hubo un gran auge de los autocines. Al final de los años 50 hubo 4.000 pantallas al aire libre en Estados Unidos, en donde la mayoría de los jóvenes podían encontrar privacidad en sus carros, cosa que antes no tenían. y pues estos autocines eran frecuentados básicamente primero por estos jóvenes, porque los televidentes o las personas de mayor edad preferían quedarse en su casa y ver televisión, porque pues la televisión, como ya lo mencioné en el capítulo anterior, estaba en auge. Alrededor de 10.5 millones de hogares estadounidenses tenían un televisor en la década de los 50. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con el cine? ¿En dónde estábamos? La vez pasada terminamos con el inicio de la era dorada de Hollywood, porque la era dorada de Hollywood fue como hasta los años 60 aproximadamente, pero a pesar de que era la misma era dorada, hubo bastantes cambios en la representación de los personajes, de los temas, de la cinematografía, de los efectos, de la tecnología. Por ejemplo, hubo bastantes cambios con la representación convencional de lo que era un hombre y una mujer en las películas. Por eso cambiaron un poco como el tema de no de la representación, sino de los papeles que hacían cada personaje en cada película. Y aquí es cuando ya empezamos a ver ejemplos de antihéroes o emocionantes símbolos de rebeldía y de rebelión, que era lo que los jóvenes querían en ese entonces. Recordemos nuestros capítulos de la historia de la música y aquí estaban haciendo el tema de los adolescentes. Entonces estos hombres y mujeres de 15, 16 años que se rebelaban contra sus papás, que querían como llevar la contraria a todo. Entonces Hollywood se dio cuenta de esto, entonces empezó a adaptar ese tipo de personajes a la audiencia. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en la que los jóvenes estaban rompiendo con todo lo que venía de antes. Es decir, las generaciones de antes de la guerra eran vistas como una cosa súper arcaica, y en esta época tenemos la imagen un poco más como del rocker, como del rebelde. Digamos que pues tenemos íconos como Elvis Presley, como James Dean, que son personas que se están rebelando contra lo que la sociedad les dice que tienen que hacer, y que digamos que si bien no tienen una causa por la que luchar, porque digamos que en los 50s pues la rebeldía adolescente no es como en los 60s, que sí tiene como unas causas sociales detrás, y eso sí busca, es como un cambio de paradigmas y una ruptura generacional que de alguna forma nos permitiría también empezar a explorar muchas cosas de la cultura negra, por ejemplo, como vimos en la música, e incluso muchas cosas a nivel del mismo cine más adelante, como por ejemplo con géneros como el Blaxploitation, y eso viene un poco de esta rebeldía de esta época. Y entonces por esto mismo Hollywood respondió a las demandas de esa audiencia. A finales de la década de los 40 y en los 50 se vio el surgimiento del antihéroe, y pues aquí es como ya lo dijo Ana, llegaron las estrellas como James Dean, como Paul Newman, como Marlon Brando, especialmente la película de A Streetcar Named Desire, un tranvía llamado Deseo. Y pues aquí empezó el tema de la contracultura, en donde pues estos antihéroes se tomaron la cultura popular. Las cinturoínas eran mientras estos hombres eran como, pues no quiero decir despiadados, pero no les importaba y eran violentos y... Eran la típica imagen como del macho, pero sin el factor de latinidad. Exacto. Las antiheroínas eran mujeres sexys. Eran mujeres como que ya no eran recatadas, que ya no eran sumisas, que no se dejaban decir, sino ya las mujeres eran mujeres que se apropiaban de su sexualidad y pues salían así como ellas querían, como... Un poco la imagen de la femme fatal que se tiene.
Exactamente. Entonces aquí encontramos a las antiheroínas de la época fueron Ava Gardner, Kim Novak y pues la que todos conocemos, Marilyn Monroe, que fueron las más grandes ejemplos de las antiheroínas en estas épocas. Muchas de las películas de la década de los 50, porque tenemos dos grandes variantes, porque una era demostrar la diversión. Eran películas bonitas, comedias, romance. Por ejemplo, uno no puede ver Cantando bajo la lluvia sin una sonrisa en los labios y sin cantar, en verdad. Es una película feliz. Pero también habían unas películas claves en la época en la que reflejaban también el temor y la angustia de la Guerra Fría. Y esto se pasó hasta los 60, casi en los 70, porque pues sí fueron momentos bastante tensionantes, como la crisis de los misiles en el 63, cuando mataron a Kennedy en el 62, entonces fueron momentos muy difíciles. Hay un tema muy importante también que surge un poco a raíz de esta angustia de la Guerra Fría, y es que a partir de aquí los malos de muchas de las películas de Hollywood empiezan a ser rusos. Entonces es además una forma un poquito subliminal de hacer también propaganda política y de como de alguna forma, entre comillas, rescatar los valores del estadounidense y el americano y este tipo de cosas y resaltar un poco ese nacionalismo. Claramente pues no era como tan descarado como en las películas de los nazis, pero sí había un factor ideológico importante en estas cosas. Por eso es que mucho, y esto está influenciado mucho de las películas hoy en día, ¿no han visto esas películas? Misión Imposible, hasta la primera de Iron Man, de todo James ese tipo. Bond, los malos de James Bond Siempre son rusos, siempre son rusos. Y hoy en día son pues del Medio Oriente porque pues dada la coyuntura, pero en verdad como ese tema de que los malos son extranjeros, así como rusos o del Medio Oriente, viene de eso. No, y mira que relacionado con eso, pues un poco un paréntesis, pero también teniendo en cuenta como ese tema del nacionalismo gringo, el otro día estaba viendo justamente un documental sobre los videojuegos y cómo pues son muchas veces como temas ideológicos también, porque todos los malos, por ejemplo en estos juegos shooter, que son en los que disparas, valga la redundancia, pues para la gente que no sepa, en estos juegos usualmente los villanos son personas de Oriente Medio y hacían una encuesta con unos chicos de Oriente Medio o de ascendencia de esa región del mundo, preguntándoles cómo se sentían ellos, pues con que los malos siempre fueran ellos. Para unos era incómodo, para otros era raro, otros ni siquiera lo habían pensado. Entonces pienso que es importante también que, sobre todo en este tipo de narrativas, no nos lo traguemos tan entero, como que digamos, malos como Thanos como que me dan igual y puedo como stand by it porque pues Thanos es como un alien o algo así. Es un extraterrestre y no representa nada. Exacto, entonces como que si nos vamos a inventar historias, podemos dejar por fuera la nacionalidad del malo realmente, o sea, a menos que es que eso le dé como, pero pues realmente yo no le veo el punto. Malos hay en todas partes, así de sencillo. Así como en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania estuvo pues en la cabeza de la innovación cinematográfica, como ya lo hablamos en el capítulo anterior. Después de la Segunda Guerra Mundial le llegó el turno a Japón. Algo muy interesante que pasó con Japón es que pues todos sabemos cómo terminó Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en verdad en las ruinas por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pues todo el tema de la guerra. Pero eso le sirvió mucho como a Japón para como innovar desde cero, volver a reconstruirse, y eso ayudó mucho a la innovación, no solo cinematográfica, sino de muchas otras cosas. Pero pues en 1950, en la década de los 50, Japón fue líder de la innovación cinematográfica. En 1950 salió Rashomon, es una película de Akira Kurosawa, y esta película despertó en Occidente, en Estados Unidos, como una curiosidad por el cine internacional que antes no había. También Godzilla hizo gran parte de esta influencia que tuvo Japón en el Occidente. Godzilla salió en 1954 y fue como uno de los precedentes de los efectos especiales, porque ya sabemos la historia de Godzilla, este monstruo lagarto gigante que aterroriza la ciudad. Y entonces, pues para entonces no se había hecho una película con tanta innovación y con tantos efectos especiales, porque no había ese tema del monstruo gigante que aterrorizaba la ciudad. Entonces los japoneses innovaron bastante. Su director de efectos especiales se llama Eiji, discúlpeme aquí la pronunciación, Eiji Tsuburaya. Ha sido ampliamente reconocido
por implementar una técnica de efectos especiales que se convertiría en esencial en la industria de Japón y en la de todo el mundo a partir del lanzamiento de Godzilla. Godzilla inspiró a muchísimos directores, incluso Steven Spielberg citó que Godzilla fue una inspiración para Jurassic Park, que salió en 1993, especialmente la secuela de Godzilla, que se llama Godzilla King of Monsters en 1956, que pues Steven Spielberg creció viendo, entonces inspiró de esto para crear el ya clásico Jurassic Park. Por el otro lado, también, pues además de Japón, en Francia también comenzó un movimiento muy interesante porque la industria cinematográfica de Francia pues se estaba pues incrementando, no fue tan influyente como la de Japón, pero lo que sí fue bastante influente y es que los jóvenes empezaron a aproximar al cine de una forma diferente, no solo como espectadores, sino que hubo un club que se llamaba Cahiers du Cinéma, y era como un club, una revista de jóvenes en donde hacían críticas a las películas y las analizaban y todo el tema del simbolismo, porque para ellos las películas merecían respeto y un análisis profundo, porque ellos sabían que las películas es un producto audiovisual, es un producto artístico que toma demasiado tiempo y hay directores que lo hacen tan bien que así sea como la silla que sale en la escena 3 allá al fondo, tiene un significado. Igual de ese grupo de Cahiers du Cinéma vamos a hablar como ahorita súper a profundidad, ahorita que hablemos un poco más del cine europeo. Entonces para ellos las películas merecían respeto y así fue como comenzó un poco el tema del análisis de cine como tal. Ya pasando un poco a la década de los 60, esta década pues fue como un cambio muy diferente al que tuvimos en los 50 porque esta década reflejó mucho más la diversión, la moda, el rock and roll, los grandes cambios sociales como la era de las marchas y los derechos civiles, el tema de la rebeldía de los jóvenes como ya lo mencionó Ana también, mucho por el tema social y los valores culturales que pues estaban de transición en esta época. También fue una década bastante turbulenta, hubo cambios monumentales, tragedias, asesinatos, muertes, guerra de Vietnam, crisis de los misiles, mataron a Kennedy, pasó de todo en esta década. Y en la música también estaban los Beatles y pues en la industria cinematográfica obviamente no se podía quedar atrás. A pesar de que al comienzo de los 60 la industria cinematográfica estuvo súper estancada. Los cineastas lucharon por encontrar una estrategia exitosa para combatir como la popularidad del televisor, porque en verdad fue una crisis bastante grave, porque es que muchos de sus espectadores se estaban quedando en la casa viendo películas, no viendo televisión, porque pues para muchos espectadores al principio pues pensaban que eso era lo mismo, que pues para qué voy a cine si tengo mi televisión en la casa. Entonces fue por eso que comenzaron a meterle muchísimo más la ficha y comenzar a hacer como películas de grandes presupuestos que no se encontraban en la televisión. Y fue por eso que hicieron Cleopatra, que pues lastimosamente fue un fracaso. La película de Cleopatra, que fue estrenada en 1963, la grabaron en Egipto, contrataron a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, dos actorazos de la época bastante importantes. Imagínense hoy como Meryl Streep. De hecho, Cleopatra es icónica, o sea, si bien no le fue tan bien en taquilla, visualmente es espectacular. Uno la imagen que tiene de Cleopatra realmente la tiene por la estética que se manejó en esa película, no tanto como por las interpretaciones que se han podido hacer después o ni siquiera por los grabados que encuentra la gente que hace excavaciones en Egipto, sí, sino por Liz Taylor aquí vestida de Cleopatra como la emperatriz que es. Sí, total. Entonces, esta película costó $37 millones en los años 60, ¿no? Eso es demasiada plata. Y lastimosamente en taquilla no le fue tan bien. Entonces, como que tuvo los estudios estaban teniendo muchos problemas con esto porque hacían grandes producciones como estas, como Cleopatra, y pues el público no respondía. Entonces tuvieron que innovar, tuvieron que decir, bueno, ¿qué buscamos? ¿Qué hacemos? Entonces se pusieron a poner temas que antes no ponían en las películas. Entonces ya las películas comenzaron a contener sexo, violencia y ya comportamientos pues mucho, o sea, no tan convencionales como antes. Estaba como la comedia como The Apartment, El Apartamento, que es sobre este hombre que quiere como surgir en su empresa y para surgir en su empresa le presta el apartamento a sus jefes para que tengan sexo con las amantes allá. Está Kiss Me Stupid, que salió en 1964. Dramas como El Graduado, que es sobre un hombre que Es buenísima. Sí.
El graduado es buenísima. Cuenta de qué es, que es sobre este hombre que se graduó del colegio y la mamá, creo que es la mamá de uno de los amigos que le empieza como a caer. Sí. Y es de las primeras veces en la pantalla grande que hubo como un romance entre una mujer mayor y un hombre tan joven. Aquí yo para la investigación de este podcast estuve leyendo y es la primera vez que se introduce el término de cougar, como de mujer mayor que busca a jóvenes pues para pasar el rato, para tener una relación. Y pues también está la icónica película Bonnie y Clyde, que pues está basado en la vida real pues de los asaltantes Bonnie y Clyde, que también pues tenían escenas de sexo, tenían escenas de violencia, tenían escenas que antes no se encontraban. Pues es Bonnie y Clyde, no puede no tener violencia, o sea, obviamente va a haber violencia, obviamente va a haber... Exacto. Como ellos murieron, o sea, esa escena del final cuando ellos se mueren es el epítome de violencia, en verdad. Y pues aquí fue cuando también empezó la primera de las películas de James Bond, que es lo que les digo, violencia, violencia, violencia. Y pues todos estos tenían contenido que se consideró demasiado, pues no quiero decir maduro, pero demasiado pesado para la televisión, porque la televisión pues la veían niños, mamás, los abuelitos, entonces ya pues estos contenido dirigido para jóvenes y para el cine, que eso era los jóvenes estaban respondiendo a esto, entonces fue por eso pues que comenzaron este tipo de contenidos. Y lo bueno es que a pesar de estas limitaciones, muchos de los estudios estaban teniendo problemas con esto, pero entonces los estudios pequeños y las independientes sacaron la luz por esta década porque estaban un poco cansados del status quo, pues de la romance, de siempre lo mismo, entonces como que empezaron a innovar bastante en la década de los 60 estos pequeños estudios y los estudios grandes también un poco, pero más que todo fueron estos realizadores emergentes que salieron adelante en los 60. Entonces comenzaron las películas de ciencia ficción que han sido precedente para la ciencia ficción que conocemos hoy en día como El planeta de los simios en 1968, Una odisea en el espacio que salió en 1968, la película de terror Psycho que salió en el 60 por Hitchcock, y todas estas películas representan como cambios completamente en las temáticas que ya se venían trabajando en el cine de los 50, porque por ejemplo Psycho es impresionante lo que hace Hitchcock, porque si las personas que no se han visto Psycho, esa película ya salió hace más de 50 años, entonces spoiler alert por si acaso. Pero en la película Psycho matan a la que creemos que es la protagonista en la primera media hora de la película. Esto es como cuando uno ve la primera temporada de Game of Thrones, no voy a decir nada más. No, también Game of Thrones ya salió hace 10 años, o sea, tampoco es spoiler, ya todo el mundo sabe. Mira, con el hecho de que hayan escogido al man que escogieron para interpretar a Ned Stark, ya se sabía que eso iba a pasar, digo. Sí, entonces aquí, especialmente con el tema de la ciencia ficción, pues comenzaron a innovar bastante. Una película bastante popular también en los 60s que a mí me encanta, que se llama West Side Story, Amor sin barreras, y pues es adaptada de la popular obra de Broadway con el mismo nombre. Y pues la cultura teatral estadounidense también proporcionó varias ideas para películas que llegaron a la pantalla grande, como Quien teme a Virginia Woolf, La extraña pareja que salió como en 1970, como ya lo mencioné está Un tranvía llamado Deseo, está 12 Angry Men que también es adaptado de una obra de teatro. Entonces esta fue la década también de las adaptaciones de películas de obras de teatro, y pues esto también sale hasta hoy en día que hay adaptación hasta todo, o sea, que escúchenme que va a salir, yo estoy segura que van a sacar una película de Hamilton como en 3 años, escúchenme, se van a acordar de mí cuando saquen la película de Hamilton. Este nuevo movimiento en el cine fue dirigido por un grupo de estudiantes de cine, pues que estaban apasionados por la industria cinematográfica y querían cambiar y desafiar el status quo que ya estaba estancado. Esto se conoce como la Hollywood New Wave, y estos cineastas a menudo trabajaban dentro del Studio System, pero aportaron una perspectiva independiente y radical en el cine convencional. En esta era salieron a la luz muchos de los directores más innovadores de la historia, como George Lucas, que fue el de Star Wars, Steven Spielberg, que ha hecho todos los clásicos, en verdad, si ustedes clásico, Steven Spielberg, Martin Scorsese, está Francis Ford Coppola, que también hizo pues las del Padrino, que son también clásicos. Y así fue como terminaron los 60s, que dieron paso pues a muchas películas grandes que salieron en los 70s, como El Padrino, como Star Wars, como todas las de Steven Spielberg. Entonces fue como uno de los primeros pasos que hubo que dar para que la industria cinematográfica creciera increíblemente y trabajaran
nuevas temáticas que antes nunca se habían tocado, pues por el tema de la censura y porque pues había personas que no permitían que ese tipo de contenidos fueran publicados. Entonces fue un gran comienzo para lo que se vendría después en la década del 70 y en los 80 y en lo que vemos hoy en día. Hay también una diferencia importante entre el cine estadounidense, el que se venía produciendo, que nos dio como esta edad dorada de Hollywood, versus lo que venía pasando en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el cine europeo recobra gran parte de su importancia con nuevas corrientes cinematográficas como el neorrealismo, la Nouvelle Vague o el Free Cinema, que reivindicaban la visión artística y subjetiva del director por encima de los requerimientos comerciales en la industria en el momento, que eran denominados como creaciones de productor. Aquí hay un punto muy importante y es que, por ejemplo, estas cintas de productor eran siempre dentro del sistema de estudios, es decir, muchos de estos directores que nos mencionaba Camila hace un rato, George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, tenían el respaldo de un estudio cinematográfico detrás de ellos, pero digamos que si bien eso les daba una mayor capacidad económica para producir pues unas cintas de un muy alto nivel, pues también los comprometía un poco más a que fuese una cosa comercial, ¿no? A que fuese algo que vendiera y que realmente le gustara a las masas, por lo que digamos que si bien ellos podían poner gran parte como de su ser en las películas, pues no era algo enteramente de ellos. Muchas de las corrientes que surgen en Europa tienen una fuerte carga política, como por ejemplo es el caso del neorrealismo, que en un primer momento surgió en Italia como una reacción contra el régimen del dictador italiano Benito Mussolini, donde buscaba mostrar la realidad de Italia rural como una especie de documental de crítica social. Y es que digamos que también por su propósito se trató de una corriente un poco limitada, entonces digamos que eso no trascendió mucho. Pero sin embargo muchos de sus exponentes, como por ejemplo Roberto Rossellini o Federico Fellini, se mantuvieron vigentes en el mundo del cine a nivel internacional más adelante con obras como La Dolce Vita o Viva Italia, que estoy segura que muchos de ustedes las han escuchado. Mientras tanto en Francia iba gestándose a raíz del movimiento de Cahiers de Cinéma, la nueva ola o la Nouvelle Vague, que es otro movimiento del cine de autor. Nos dejó obras maestras como Los 400 golpes de François Truffaut. Mi francés está un poco oxidado. Y al final de La escapada de Jean-Luc Godard, que por cierto tiene un sentido del humor un poco fino, es bien interesante, pero toca como echarle cabeza. Son de esas películas que no son como tan fáciles de entender de entrada, pero que una vez uno les coge el chiste realmente son tesoros cinematográficos. En su mayoría, los representantes de esta corriente tenían algún tipo de formación en las artes cinematográficas y además percibían su trabajo como una especie de autoconocimiento personal, por lo que literalmente se dejaban el alma en algunas de sus producciones. Con este circuito sucedió algo que empezó a ser una de las marcas del cine de autor, y es que prácticamente cada director tenía su star system. Por ejemplo, Ana Karina fue la estrella y la música de la obra de Godard y muchos años después ella misma haría su debut como directora, pues no con la Nouvelle Vague, porque ella se estrenó como 30 años después como directora, pero de alguna forma, o sea, esa mujer se convirtió en un símbolo de lo que es la Nouvelle Vague. Ella de hecho murió hace como 6 o 7 años, no hace mucho, y fue un golpe durísimo para muchas personalidades del cine porque realmente veían en ella como una musa de todo un movimiento cinematográfico. Es como cuando Grace Kelly se casó con este señor de la realeza y también se tuvo que retirar, porque yo tengo entendido que ella también con Hitchcock era súper cercana y Hitchcock la quería utilizar. Bueno, con Hitchcock hay unas ideas. Contratar para muchas películas. Con Hitchcock hay unas historias densas, ¿no? Densas, como de abuso laboral pesado, pero bueno. Sí, pues o sea, pasa como prácticamente lo mismo. Si Grace Kelly no se hubiera retirado, pues yo siento que Hitchcock hubiera hecho todas sus películas con Grace Kelly. O, por ejemplo, lo que hoy en día pasa con Tim Burton y Helena Bonham Carter y Johnny Depp, que salen en todas las películas de Tim Burton. Aunque sean animadas, son los actores de voz, no importa, pero ahí están. Por ejemplo, y un poco de allá viene esta
como esta llave, musas / inspiradores / directores. Entonces es como una relación un poco simbiótica en ese sentido. Otras estrellas de este Star System que se creó a partir de la Nouvelle Vague son Catherine Deneuve, que ella fue bastante conocida en el cine occidental y estoy segura que el nombre les suena. Emmanuel Riva, que aparece en una cinta muy conocida de la Nouvelle Vague que se llama Hiroshima Mon Amour. Jean Sever, que es la que sale en la película Al final de la escapada, y varias de ellas incluso llegarían a ser muy reconocidas internacionalmente. Incluso Emmanuel Riva, si no la ubican, es muy posible que de pronto la recuerden como la señora en la película Amor, la película francesa de hace unos años. Bueno, esa era Emmanuel Riva ya pues con muchos años encima. Y otra cosa que trascendió, aparte como de las carreras de estas mujeres, de estas divas, fue esa visión artística del cine, que empezó también a generarse un poco en otras latitudes, como en Estados Unidos, en España y en Suecia, con autores como Ingmar Bergman, que es el autor de la película El séptimo sello, que básicamente es un hombre que juega un partido de ajedrez contra la muerte. Digamos que puede ser un poco existencial y filosófica, porque es básicamente un monólogo. Digamos que es un cine un poco difícil de abordar, pero si uno llega con la mente abierta y con ganas de realmente ver algo diferente, puede aprender algo y puede ser interesante. También tenemos en esta ola del cine de autor a Luis Buñuel con su película Viridiana, que es básicamente una mujer que se mete a monja, pues se quiere meter a monja, pero finalmente un hombre le dice que la violó y pues no se puede meter a monja porque pues ya no es virgen y, oh por Dios, qué escándalo. Pero resulta que no, que es mentira. Y la vieja se termina metiendo como a caridad, o sea, como que la vocación de la vieja era ayudar a la gente. Y era un poco una crítica como a ese tabú con respecto a la sexualidad femenina. Y como listo, o sea, si la señora pues quiere ayudar a la gente, ¿por qué no lo puede hacer solo porque en teoría la hayan violado y ya no sea casta? Entonces era un poco como un cuestionamiento de eso, sobre todo que tengamos en cuenta que Luis Buñuel es español y en este momento España está bajo la dictadura de Franco. Entonces, pues la dictadura de Franco, digamos que hizo que España se volviera un país mucho más puritano de lo que ya era. Y esta es una hermosa crítica a eso. También tenemos algunos directores más mainstream, más reconocidos, por decirlo de alguna forma, como es, por ejemplo, el caso de Stanley Kubrick con películas como La Naranja Mecánica, Pier Paolo Pasolini con Salò, 120 días en Sodoma, que Pasolini tampoco es tan sencillo de ver, pero es importante que tengamos en cuenta que si deciden ver alguna de estas películas que estamos mencionando, es cine de otra época, es decir, la temporalidad que manejamos nosotros hoy en día es que vamos a toda. Hoy no nos contestan un mensaje en 10 minutos y ya es como que pasó. Esta gente, recordemos que es de la cultura que escribían cartas y se podía demorar 7 meses en llegar la carta, ¿no? Y a veces ni llegaban. Entonces, pues, tengamos eso en cuenta a la hora de ver este tipo de cosas. Otro de los autores que también es como muy reconocido en este mundillo del cine de autor es Werner Herzog. Una de sus películas más conocidas es El enigma de Kaspar Hauser. La intenté ver, de verdad, lo juro. Y no. No la logré. Pero, por otro lado, esta sí me gustó mucho. Me vi Solaris de Andrei Tarkovsky. La recomiendo, me pareció muy interesante. Ténganle paciencia, insisto, es que es un cine un poco lento. No es los Avengers, no vas a tener aquí las 7 peleas en 5 minutos, pero está bastante bien y te obliga también un poco a bajar las revoluciones en las que vivimos. Es una buena terapia. Y la cuestión con este cine de autor, ¿por qué es tan distinto este cine de autor del cine de productor, aparte como del aspecto un poco menos comercial? Este tipo de cine tiene aspectos de fotografía, de manejo de color y de narrativa cinematográfica, o sea, el tipo de tomas que se usan, que les dan en la pantalla un aspecto muy diferente al de las películas producidas en Hollywood. Tienen como un aura, una atmósfera un poquito como más onírica, como más surrealista, parece más como una puesta en escena que hace que todo sea como más fantasioso, ¿no? Entonces, digamos que por esa creatividad y como por esa capacidad que tienen estos directores de llevarnos tanto a mundos paralelos como a la introspección profunda,
son algunos de los hitos más grandes de la historia del cine a nivel mundial. Y además yo creo que algo bueno que tenían estos directores de cinearte es que como no hacían parte de estas grandes cadenas, no tenían que responderle pues a los grandes estudios, ¡Claro! como con películas que dieran. Entonces, estas ¡Claro! películas comerciales, ¿qué es lo que buscan? Que den plata. Vender. Que vender. Y estas películas no venden como venden las otras. Entonces yo siento que no tienen ese tipo de presión, y aquí estas películas lo bueno es que como no tienen ese tipo de presión, tienen toda la libertad para dedicarse y para escribir lo que ellos quieran, para explorar los temas que ellos quieran. Entonces esto es un cine sin límites. Exacto, digamos que se trata de un trabajo mucho más auténtico, más concienzudo, más de ponerle una intencionalidad, ¿no? Porque digamos que si bien en el cine es una forma de narrar, en una película de Hollywood te van a poner únicamente los planos que tú necesitas para entender la historia que te están contando. En cambio, algo que pasa mucho con este tipo de cine es que te pueden tener 5 minutos en un plano, que el plano, pues, en teoría no te está diciendo nada, pero es una lección artística del director porque le gustó la composición visual o porque más adelante te va a botar que ese paisaje representa la desolación profunda del personaje. ¿Sabes? Como que siempre te lo conectan de alguna forma, ya sea filosófica o artística, pero digamos que en este tipo de películas no hay un porqué para todo. O sea, sí, pero no desde el punto de narrativa, sino muchas veces desde el punto filosófico y desde la visión artística del director que la está produciendo. Y si se ponen a pensar, una película que me suena mucho que es así y que salió hace poco es Roma. Roma, si ustedes la ven. Roma, de hecho, es cine de autor. Roma es el ejemplo total. más contemporáneo de cine de autor. Yo tengo que confesar que a mí no me gustó Roma. De hecho, tuve una pelea con mi exnovio por el tema porque al man le encantó Roma. Y yo no. Sí, o sea, es muy bonita a nivel fotográfico, como que entiendo el punto y la respeto como lo que plantea. Como lo que es. Pero así como que yo te diga, planazo este domingo sentarse a ver Roma, pues no. Sí, pues a mí me gustó. A mí me gustó, pero concuerdo contigo con eso, que no fue mi favorita y no. No, yo en ese año quería que ganara... Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Bueno, una de Polonia, súper linda. Pero, curiosamente, el director de Roma es también es también el director de una de las de Harry Potter. Ah, sí, de Príncipe de... No, del Príncipe, no, de Prisionero de Azkaban. Prisionero de Azkaban, sí, de la 3, tienes razón. Ahí para que no pase un capítulo sin que Camila escuche las palabras Harry Potter. Ah, claro, también. Pero sí, o sea, en verdad, en Roma pueden ver todo esto. Yo lo pensé, fue más que todo como el uso de paneos de la cámara, como utilizaba, como que de verdad que Alfonso Cuarón de verdad que se toma su tiempo como para mostrar como toda la escena y utiliza paneos en la cámara para mostrarlo, y pues no importa si están robando la tienda y él no lo esté mostrando, sino que sabemos que va a llegar ahí, pero todo a su tiempo. No, entonces es como la escena esa de entrada que está Yalitza Aparicio limpiando el garaje. Y es como 5 minutos, eche agua y hágale. Eche agua y limpie. O sea, es como... Sí, eso no tiene una razón, eso no tiene una intención argumentativa funcional, por decirlo de alguna forma, como que sí te da un contexto de quién es el personaje de Yalitza Aparicio, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero pues no era necesario que durara 5 minutos. Esa fue una elección creativa del autor. A eso es a lo que me refiero, como que eso es lo que hacen este tipo de películas. Adicionalmente, los 50 y los 60 fueron una época de mucha experimentación en el cine. Digamos que en parte se debió también a que los equipos de grabación cada vez eran más económicos y accesibles, y muchos centros educativos empezaron a adquirirlos, dándole un vuelco a la cultura del cine y pues permitiendo el acercamiento de los estudiantes a este nuevo lenguaje, ¿no? Además de impulsar movimientos como la Nouvelle Vague, había cosas mucho más experimentales. Por ejemplo, hay un director que se llama Stan Brakhage,
que tiene un corto que se llama Mothlight, que básicamente lo que hizo el man fue rayar las cintas o incluso a veces les pegó como directamente como insectos y generó unas imágenes que el man describía como música visual. Si de pronto les interesa ver algo muy random y muy extraño, está en YouTube, búsquenla, se llama Mothlight, como la luz de la polilla en inglés. Mothlight. Otros de sus trabajos también hay uno que se llama Anticipation of the Night y otro que se llama The Wonder Ring, que todos son como súper abstractos a nivel de fotografía. Y el man lo que dice es que él buscaba generar la sensación de sonido a partir de una abstracción visual. O sea, esto más artístico, más conceptual, ¿para dónde? Pues, hombre, ¿qué te digo yo? Y tengamos en cuenta que esto eran los 50s. La cinta más representativa de esta ola experimental es una que se llamó La inauguración de la cúpula del placer, de un tipo que se llama Kenneth Anger. La cinta no tiene diálogo y su audio era originalmente una misa ominosa, así como súper oscura, del compositor checo Leos Janáček, que se llamaba La Misa Glagolítica. Y además tiene como muchos temas de edición, de superposición de sus personajes, juega como con la opacidad, los personajes son dioses, otros son personajes bíblicos, es un poco extraño todo y de hecho es muy perturbador porque eso parece como una especie como de sesión sadomasoquista, o sea, no es pornografía, pero casi, casi. Sin embargo, lo que han dicho mucho después y hacen como una interpretación simbológica porque utiliza muchas imágenes simbólicas, es que al parecer este hombre Anger era seguidor de las filosofías de un tipo que se llama Aleister Crowley, que básicamente cree como en cosas muy esotéricas y muy paganas y oscuras y así como raras. Entonces, básicamente lo que dicen es que esa cinta es una oda a eso, pero realizada de una forma experimental. Claramente esto nunca fue comercial, ¿no? Estas películas ninguna fue comercial. Si acaso de La Naranja Mecánica. Por favor. Del resto, eso solo lo ve la gente sí, en las carreras de cine y eso. Sin embargo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta ola experimental y es que aquí vemos que empiezan a surgir algunas directoras, como por ejemplo el caso de Marie Menken con su corto A Glimpse of the Garden, que es básicamente eso, como una toma de una gente en un jardín, un poco como lo que vimos en el primer capítulo del primer corto, pues eso, pero no son 12 segundos, es un poquito más. Y sí, y tenemos también a Maya Deren con The Very Eye of the Night, que es un corto cinematográfico en torno al ballet. Yo lo vi, está disponible en YouTube, es muy bonito en la medida en que juega con las líneas de los cuerpos de las bailarinas para crear unas imágenes visuales que realmente lo que parece es como una especie como de video en oda a la danza, es algo muy bonito. Algo muy chévere que comenzó a suceder en los 60s, no solo en la industria cinematográfica, sino en todo el mundo, es que aquí vemos es como el tema de la experimentación artística, cinematográfica y musical se convierte en algo como crucial para la sociedad, porque aquí justamente también en esta época comenzamos a ver los inicios del rock progresivo, que pues es completamente experimental. En los Beatles ya sacaron sus Sgt. Peppers, entonces aquí me gusta mucho pensar y me gusta mucho saber que de verdad fue una década completamente dedicada a la experimentación artística como se pudo. Entonces es muy interesante ver analizar como todos los fenómenos culturales de la época y ver que en esta época la experimentación fue una de las características más predominantes. Incluso hubo experimentación con cosas como la moda, por ejemplo, es en esta década en la que surge la minifalda. Ajá. Es en esta década en donde empieza a ser realmente aceptable que una mujer lleve pantalones en público. Entonces realmente es una década muy revolucionaria. Y digamos que en los 60s también continúa esta ola del cine experimental, por supuesto que sí, sino que abandonaba toda intención narrativa y ya era únicamente una respuesta a la sensibilidad estética del director. Es decir, era un cúmulo de imágenes que se ajustaban a una
visión artística. No intentaban contar una historia, porque, por ejemplo, los directores de la Nouvelle Vague o de el Free Cinema sí te intentaban contar algún tipo de historia. Esta gente ya desiste del todo de las intenciones narrativas. Y, por ejemplo, algunos de sus exponentes en los 60 más grandes son Michael Snow, Hollis Frampton y Paul Sharits. No es extraño que no conozcan a ninguno, porque es que de verdad, pues nada era comercial, pero digamos que es interesante en la medida que toda esta experimentación sirvieron como prueba y error para algunas de las técnicas cinematográficas que se usarían más adelante. Entonces es bonito también ver cómo, a pesar de que no conocemos nada de esto y que tal vez de pronto no nos interese conocerlo porque son cosas muy raras, de verdad, aunque casi todo está en YouTube. O sea, si de pronto les llama la atención el cine experimental, busquen Michael Snow, Hollis Frampton o Paul Sharits y les sale todo, literalmente está todo ahí. Pero si no les llama la atención, pues sí es chévere como darse cuenta que el hecho de que esta gente se atreviera a hacer las cosas diferente allanó el camino para darnos cuenta que en el mundo del cine no había nada imposible. Hay una cosa muy especial con el cine y es que siempre ha sido una especie de testimonio de cómo se ve a la mujer. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que muchas de estas miradas, por lo menos a lo largo del siglo XX, fueron la mirada masculina representando un rol femenino. Es decir, los roles femeninos no los escribían otras mujeres, sino que los escribían hombres que tenían una idea de la mujer, pero pues no vivían una experiencia femenina en carne propia. Entonces, a raíz de esto, el cine creó una especie de arquetipos femeninos que de alguna forma permitían un perfilamiento mucho más fácil de cada personaje. Entonces, por ejemplo, tenemos la clásica mujer que es el objeto de deseo, que digamos que no es sino como un adorno en pantalla, que su única intención en pantalla es como la satisfacción sexual masculina y como aparecer realmente como un deleite para los ojos, ¿no? Muchas veces ni siquiera salen completas, sino que son como fragmentos. Esto, por ejemplo, se ve mucho. Yo no sé si tú te has visto la película Taxi Driver. Sí. Esto se ve mucho en la película Taxi Driver, en la parte donde muestran a las prostitutas. Se ven únicamente o sea, nunca nos muestran a las prostitutas completas. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta. O sea, hay también muchas tomas cercanas hacia las zonas consideradas erógenas de las mujeres. Y sí. Es que lo más interesante es que estos arquetipos siguen estando bastante presentes hoy en día. Claro. Porque es que desafortunadamente en la industria cinematográfica y en la industria televisiva, aunque hemos avanzado mucho, pues la mayoría de las cosas las siguen dirigiendo y las siguen escribiendo hombres. Y además es que este tema del objeto de deseo literal pone a la mujer como... Y es que aquí es cuando las personas se quejan como, ay, pero dejen las películas ser, solo una película. No, es que estos arquetipos como que muestran o mostraban cómo era la sociedad. Y hay mucha gente que como ven esto representado en películas creen que está bien. Y no está bien. El tema del objeto de deseo lo ponen a las mujeres como un objeto. O si no, pues también está... como cuando en las películas como poner a la mujer como un premio, al hombre como, uy, sí, como James Bond, por ejemplo. Sí, que siempre el héroe siempre se queda con la chica. Sí, exacto, como, uy, sí, venciste a todos los malos, ahora sí toma tu premio y es que pudiste estar con tu amada. Eso es poner a las mujeres también como un objeto, como un premio. A mí eso es algo que me gustó mucho de una película que se llama Midnight in Paris, que es de Woody Allen, creo, si no me falla la memoria, que literalmente pues uno cree en principio que es una historia de amor y no sé qué, y al final el amor fracasa y es como, gracias, así es la vida. Es lindo eso, como que uno le da un alivio y como que listo, y la vieja va y hace su vida y el man también y ya está. Como que la existencia del otro no está condicionada a que existan en una relación y eso me parece como un buen enfoque. Sin embargo, digamos que el tema de los arquetipos femeninos es siempre como una salida fácil, ¿no? Porque entonces está esta que es el objeto de deseo, pero también está la damisela en peligro, / víctima, / ama de casa, que siempre son como... o madres o esposas o novias que son pues aquí súper santas y súper ingenuas y súper vulnerables.
Y pues, hombre, yo digo, por débil que pueda llegar a ser una mujer, pues, o sea, hay cosas con las que también puede lidiar, o sea, como que tampoco es que sea, o sea, yo entiendo que no todo el mundo es inteligente, pero por brutica que pueda llegar a ser, pues la niña puede lidiar con cosas, de verdad, se los juro. Y un ejemplo de esto muy claro, y es muy interesante porque yo siento que esto lo hicieron a propósito para hacer una crítica, es en la película de Parásito del año pasado que salió, la mamá de la casa rica, de los que eran millonarios, esa es como literal la representación de este arquetipo de el ángel del hogar, la típica súper ingenua, que se cree todo lo que le dicen, que se deja manipular por el esposo, se deja manipular por el hijo, se deja manipular por todo el mundo y es la víctima de todo y ay, pobrecita. En la televisión la pueden encontrar si de pronto no se han visto Parásitos, que si no la han visto, véansela, háganse ese favor. Pero si no la han visto, otro arquetipo, otra mujer que puede representar ese arquetipo y que seguramente la han visto es Marge Simpson. Ah, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aunque Marge tiene algunos capítulos en que se reivindica, es como el día que la roban y ella se pone súper fuerte. Sí, bueno, sí, o sea, no, tiene uno que otro momento, pero en general, o sea, como la línea argumental del personaje va muy en esa línea de la ama de casa, que es resignada, que el esposo es un bebedor, que los hijos la maltratan y ella está ahí. Ay, sí. Pero sí, bueno. Sí. Y digamos que hay un tercer arquetipo, como así como en macro, que ya es la mujer fuerte, pues los personajes femeninos con iniciativa, diría yo, en lugar de como mujer fuerte, diría como los personajes femeninos que son como mujeres de verdad, que tienen como iniciativas y propósitos y eso. Yo sé que esto va a sonar mal, y yo sé que a mí me pueden caer encima en redes por decir lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, hay personajes que son de este tipo y que son también un poquito como otra mezcla y los ponen como un poquito psicópatas. Yo pienso que eso también es un poco una demonización de la mujer independiente, pero bueno, ese es otro tema. Y es, por ejemplo, yo no sé si tú has visto la película Perdida, Gone Girl. Ay, no la he visto. Bueno. La tengo pendiente. Para los que no se la hayan visto, no voy a hacer spoilers, es como una breve sinopsis. Básicamente es una mujer que se llama Amy, que la mamá es escritora y escribe libros sobre ella y cómo es la niña perfecta y no sé qué. Y la vieja está casada con un man que el matrimonio no va bien, digamos. Y pues ella desaparece, no se sabe dónde está, pues por eso se llama Perdida, ¿no? Y digamos que pasan cosas muy turbias. Véansela, míratela, Camila, por favor, y luego me cuentas qué te parece. Pero me parece que, por ejemplo, esa película intenta hacer un buen trabajo en ese sentido, pero digamos que la embarra volviéndola un poco psicótica después a esta mujer con iniciativa y como con ganas de hacerse respetar, porque es que ella no la respetaba a nadie, y ese es también en parte el problema. Y es que yo siento que estos arquetipos también, este arquetipo en especial, lo cogieron, fue también un poco cliché en las comedias románticas, como la típica mujer que es súper, que le va muy bien en su carrera, pero que es súper psicorrígida y súper organizada. Y le va mal en el amor. Y que le va mal en el amor. Exactamente. Esa de la terrible verdad, The Ugly Truth se llama, que es con Katherine Heigl, que es sí. Otra con Katherine Heigl. Es que Katherine Heigl hace solo películas así. La de Bajo el mismo techo, sí. 27 bodas. Todas estas películas en donde muestran a la mujer trabajadora, en verdad, pero la muestran como una mujer amargada porque solo le quiere dedicar tiempo a su trabajo, pero aún así es independiente. Es la de Las Vegas, que es con Cameron Díaz y con Ashton Kutcher. Ella también es así. No nos vayamos tan lejos, incluso la misma Mi Simpatía. Ajá. Lo que pasa es que esa es Mi Simpatía, que después la hacen makeover y tal, entonces como que, cambia mi vida el makeover, y ese es otro rollo, y ese es otro tema problemático que tiene Hollywood, y es como, o sea, no puedo ser feliz si no parezco Miss New Jersey, de verdad. Pero bueno, sí, o sea, como que eso ya es un tema mío, pero sí, es como un poco limitar a esa mujer, pues al menos yo ese patrón lo he notado mucho, pero en las comedias románticas, digamos que hoy en día hay otras películas. A mí hay una que me encanta, la vi además en un momento muy adecuado en mi vida,
que es una que se llama Las mujeres de verdad tienen curvas, que es con, o sea, América Ferrera hace como 20 años, ¿no? Pero América Ferrera. Y cuentan la historia de ella y su hermana pues trabajan con la mamá cuando pues no están estudiando en un taller de costura donde hacen vestidos y no sé qué. Y la mamá se la monta a la pelada porque la pelada está pasadita de peso. Y finalmente, ahorita no recuerdo, pero me acuerdo que es una película que a mí me llegó mucho porque ella estaba como pendiente de ganarse una beca o algo para irse a estudiar porque estaba por graduarse del colegio. Y finalmente a ella siempre le dicen como que no va a poder porque está muy gorda, que no sé qué, y finalmente la logra y pues le va súper bien. Entonces, esa, por ejemplo, esa me parece una película muy bonita y que representa muy bien este arquetipo de la mujer con iniciativa y como echada para adelante, porque creo que me mete en un romance, pero creo como que el romance igual como que no cuaja, o le toca como escoger entre el man y su futuro y escoger el futuro, una cosa así. El punto es que logra ponerse ella en primer lugar y darse cuenta que ella no vale por cómo se ve o por lo que le digan los demás, sino por lo que ella es capaz de hacer. Y ese, por ejemplo, me parece que es el mensaje más importante que dejan este tipo de arquetipos, valga la redundancia, en el cine. Que las mujeres realmente somos capaces de hacer lo que queramos si nos lo proponemos y si somos capaces de ignorar las voces que nos hacen ruido y nos dicen que no podemos. No sé si han notado en este capítulo que mi audio mejoró bastante y quiero agradecerle a mis amigos que me regalaron un gran micrófono de cumpleaños y que me hizo muy feliz y que de verdad este es por ustedes y los amo mucho. Gracias. Bueno, gracias por apoyarnos, ¿no? Porque sí, ya hacía falta. Bravo. Sí, muchas gracias. Pero bueno, de todas formas recordemos que en el mundo del cine aún nos queda mucha cinta por recorrer. Entonces los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomnio. Adiós.